grabación y listo. Entonces, nada, chicas, les doy la bienvenida a estas CIPAs que tiene que ver más con el hecho de cómo formular preguntas o la formulación de preguntas de la investigación. Yo voy a hacer como más o menos un resumen rápido de muchas ideas, pero enfocándolo sobre todo a que ustedes utilicen estos conceptos y los pongan en práctica. Entonces les tengo acá una presentación que les voy a compartir ya en este momento. A ver, quito cosas porque si no este computador se me quema horrible. Voy a cerrar acá. Y vale. Entonces, comenzamos ya de una con la presentación. Vamos al lío, vamos al contenido de una. ¿Listo? Entonces, formulación de preguntas de investigación. Y esto se me va a cambiar. Espérenme un segundo y lo abro de esta con el... Porque esto no me está cogiendo lo mismo. Discúlpenme un segundito. Voy a abrirlos con el PowerPoint. ¿Listo? Vale, ahora sí. Vale. Si me va un poco, les pido disculpas si me va un poquito lento, que es que tengo muchas cosas abiertas y el computador ya me está fallando un pelín, ¿vale? Entonces, comenzamos con la formulación de preguntas de investigación, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como, esto está más o menos dividido en 4 partes. Una parte del contenido, yo les voy a dar, pues vamos a socializar si ustedes ya escogieron el producto o la fruta, que es lo que van a trabajar ahorita más adelante, dependiendo de la región donde ustedes estén. Entonces, con base a eso, con respecto a eso, vamos a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Básicas. Y después de eso, pues yo les voy a hacer ya unas preguntas un poco más contextuales dependiendo pues, de dónde están, dónde se dan, qué son, cómo las describimos, cuándo, cada cuánto se dan, para qué sirven, ¿cierto? O quiénes las consumen, dónde, ¿cierto? Y después vamos a hacer rápidamente el análisis de caso de un trabajo de unos compañeros suyos de la universidad, de otro curso diferente, donde utilizan el design thinking para hacer, que es como una forma análoga de usar el método científico, pero más enfocado hacia proyectos de diseño. Proyectos cualquiera, pero en este caso nosotros usamos el design thinking, que es el pensamiento de diseño, que está sobre todo la metodología enfocada a pasos, procedimientos multidisciplinares para llevar a cabo un proyecto donde se pueden hacer mejoras, donde hay oportunidades de negocio, donde hay oportunidades de startups o mejoras de simplemente productos, ¿cierto? Y esto lo utilizan en muchas empresas, ¿vale? Entonces, después de hacer este marco teórico, que vamos a hacer como un barrido de toda la información que esta gente hizo el proceso, hicieron toda la metodología de Design Thinking tiene varias fases, ¿no? Donde es la parte de empatía, la parte de ideación, la parte de prototipado, tiene diferentes enfoques y diferentes subfases, pero la gracia es que veamos como todo ese proceso que se dio, ¿no? Y a partir de esos datos, digamos de la primera parte, que es en la primera parte que a nosotros nos concierne, que es la parte de la pregunta de investigación, también damos el paso de cómo también formular preguntas en el trabajo de campo. Porque el trabajo de campo es súper importante en esta parte de empatía, de escuchar, de abrirnos, de estar como personas nuevas, como novatos, ¿cierto? Para dejarnos sorprender y ver con esos ojos de inexpertos o principiantes toda esta posibilidad nueva de información, el conocimiento, como que estamos curiosos y deseosos por saber más. No estamos con preconceptos o con ideas preconcebidas, entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta,
¿vale? Para no hacer presupuestos, para no llevar con conclusiones apresuradas. Entonces eso es muy importante. Em, y eso da paso a que podamos identificar tanto patrones, oportunidades, problemas o de pronto ausencias o baches o sí, como ausencias que generalmente no vemos, pero cuando llegamos y hacemos el análisis de toda esta información, podemos ver patrones. Entonces ahí es donde salen esos insights o esas revelaciones que es lo que habla el design thinking. Y después vamos a hacer el ejercicio de como de taller de poner en práctica, digamos, todas las preguntas, qué tipos de preguntas hay, cómo podríamos reformular ciertas preguntas, cómo podríamos hacer las preguntas un poco más complejas para identificar con ciertos procedimientos cómo podemos llegar a una mejor pregunta para enfocar mejor nuestra investigación, ¿no? Entonces, listo. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Primero conozcámonos, los que estamos acá no pasa nada, que seamos 4, 3, no pasa nada, pero socialicemos esos proyectos, proyectos, ¿cierto? Que tienen ustedes pensados en trabajar con la fruta, ¿no? Que el profe Johnny les dijo que deberían escoger. Segundo, ¿qué debemos saber acerca de nuestra fruta? Entonces vamos a hacer un ejercicio de, listo, ¿cuáles preguntas debo hacerme en una primera instancia? ¿Qué debo previamente saber acerca de la fruta y de todo el contexto que hay alrededor y de mí mismo, ¿no? Porque ustedes escogen esa fruta por algo, por alguna razón, no solamente geográfica, sino por algo más. Entonces es importante que si ustedes saben algo de esa fruta, la conocen mejor, que vayan por eso, no por algo que totalmente desconocen, porque así ahorran energía y tiempo, ¿vale? Tercero, el caso de estudios, el caso de estudio del bocato y las preguntas que vamos a hacer con base en la observación, entrevistas o encuestas, ¿vale? Entonces, yo ahorita les quiero preguntar, ¿cuál es la fruta que ustedes escogieron? Entonces, ¿quiénes estamos ahorita en esta reunión? Entonces estamos María Camila, Andrea y Laura. Y está ahorita creo que Sara conectada. Entonces, la que quiera puede alzar la mano para que me cuenten qué es el producto que escogieron. Bueno, les hago primero esta serie de preguntas. Esperen, ya. Entonces, uno, ¿por qué has escogido la fruta? Ustedes pueden escoger cualquier pregunta, respondérmela, ¿cierto? ¿Por qué han escogido la fruta? ¿Tienen algún vínculo emocional con ella? ¿Qué les recuerda esta fruta? Pueden contar alguna historia que ustedes tengan en su memoria, ¿cierto? Si recuerdan la primera vez que la probaron. O sea, de pronto, no me gustó. O se me hizo este sabor muy ácido, muy amargo, muy cítrico. No sé. Lo que les hubiera parecido. Si tienen algún recuerdo de ello. O si tienen alguna impresión diferente, ¿no? Muchas veces nuestro gusto cambia. ¿Qué significa para ustedes esa fruta? ¿No? ¿Por qué es importante esa fruta para ustedes y para la región de ustedes? O sea, como que hay algo que ustedes los haya impulsado a escoger esa fruta en particular y no otra. Entonces, ya viendo esto, ya haciendo estas preguntas, quiero que ustedes me cuenten como, ¿qué fruta escogieron? Puede empezar, por ejemplo, Laura Sofía. Ay, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? te Sí. escuchamos. Profe, ¿qué te digo? Siendo honesta, no recordaba el tema de la fruta. La verdad creí que era solo para el punto de la tarea 4. Entonces como que lo aplacé, siendo honesta. Ok. Pero ahora que lo mencionas, no sé si es válida. Para mí, el lulo. Para mí el lulo es muy importante en mi familia. Recuerdos de infancia. El jugo que siempre me hacían en la casa era de lulo. O bueno, la mayoría de veces era el lulo. La Ok. primera vez que lo probé, no me gustó. Sentía que era una fruta demasiado ácida. Las semillitas no me gustaban, pero yo veía que mi hermana se lo comía con mucho gusto. O sea, la fruta en sí, sin hacerla jugo, se la comía y se la disfrutaba. Entonces me acuerdo que pues yo por pura curiosidad intenté hacer lo mismo, pero no le encontré el gusto. La sentía muy ácida, la sentía muy insípida, la sentía muy rara. Ok. Pero después ya cuando
pues mi mami la hacía en jugo y la hacía a veces en leche o con mucho azúcar o poca azúcar y así. Me gustaba bastante. Genial. Tiene un valor sentimental. Ok, como de tu familia, ¿no? Como Sí, una... rememora ciertas... La niñez, ujú, te vuelve a la niñez, significa algo sí, como... Algo que recuerda, te evoca recuerdos, ¿no? Del pasado. exacto. Sí, Vale, sí, genial. señor. Em, ¿Tú qué crees? Listo, tú hiciste el trabajo de la vez pasada. ¿Qué tipo de preguntas son todas estas preguntas que te he hecho? ¿O cuál ha sido tu respuesta con este tipo de preguntas que yo te he hecho? No, no, no entiendo tu pregunta. ¿Se O acuerdan sea, los tipos? Estas, con estas preguntas, estas preguntas tienen un objetivo, ¿cierto? sí, sí. Y están catalogadas por ese mismo objetivo, por tener un enfoque. Y es como la función de estas Ah, preguntas. vale, sí, ya sé a qué te refieres. Entonces, si ustedes pueden hacer la relación, digamos, de esa teoría con la práctica, ustedes que se acuerdan que como hay preguntas que son como evocadoras, que son abiertas, Sí, que son que invitan a que la persona llegue y cuente una historia, que cuente y comparta sus emociones, y eso es lo que tú acabas de hacer. Entonces, ese es el tipo de preguntas que ustedes pueden comenzar a indagar, como cuando ustedes no tienen ni idea con qué se van a enfrentar y quieren primero establecer como un tipo de nexo emocional, porque es mucho más interesante el hecho de que ustedes escojan algo que conocen o tienen algún vínculo personal, en vez de que si yo les pongo cualquier tipo de producto o fruta con la que ustedes no tienen nada que ver. Si tú ya sabes que para ti es relevante el lulo, porque tiene estas características, porque tiene estas texturas, porque lo conoces, sabes de dónde viene, podrás llegar en una investigación de pronto a mayor profundidad que otra persona que no tiene toda esa información que tú ya tienes por conocimiento propio. Entonces, por eso mi invitación es que ustedes, mucha gente seguro no, todavía como tú, no has cogido la fruta. Entonces, la invitación es a que ustedes escojan esa fruta, pero que tengan valor y un relacionamiento algo más allá de simplemente como que tenga vínculo, ya sea emocional, que les recuerde algo, que lo conozcan, que lo utilicen, que lo consuman, ¿vale? Para eso era este ejercicio. ¿Alguien más? Está Andrea. Andrea, ¿nos puedes compartir tu fruta? ¿Qué fruta has escogido? Profe, yo todavía no la he escogido. Vale, La vez pasada el profe había mencionado lo de las frutas y había compartido una imagen. Y pues yo esa imagen la copié y la pegué en Word. Y pues estaba mirando justo ahorita que usted estaba preguntando, porque yo soy, creo que Centro Oriente, ¿de dónde eres? ¿En dónde estás ubicada? de Ocaña Norte, Santander. Ah, vale, curioso. Entonces estaba mirando las que dicen Oriente. Mi Allá. familia es de por allá, como medio entre costeño y santanderiano, ¿no? Sí, señor. En Ocaña, mi familia es de por allá. Pero, Ah, bueno, profe. familia muy lejana. Súper. Pero interesante. Y que, por ejemplo, ¿qué fruta se da allá de tu región o de Ocaña específicamente que se da de ahí, por ejemplo? ¿Tienes algún Como conocimiento? tal, de nosotros la cebolla, la cocota. La cocota, ¿qué es eso, la cocota? eh, ¿Cómo le explico? Es como, es que no sé cómo explicarlo, es pequeñita y tiene una pepa en medio y alrededor pues tiene como la pulpa, pero no, esa es dura. ¿A qué se parece, por ejemplo? O qué sabor tiene y que podamos hacer un símil o algo No, parecido. profe, no, o sea, eso no tiene que se parezca a algo, ¿no? Crece en un árbol, es como si fuera, yo qué Sí, sé. Ah, en vale. un árbol. Ok. O sea, no es un tubérculo, porque la cebolla creo que es un tubérculo, entonces no entraría como fruta, ¿vale? Ajá, sí, señor.
Entonces, bueno, pues podrías escoger ese. O sea, ya que... Y tú lo has consumido desde pequeña. O sea, lo conoces de algo así o simplemente sabes que está ahí y ya está. Uy, a ver. Yo en la vida he visto esto. Como, parecía como una curúa. Pues Jocote. que la curuba creo que tiene semillas por dentro. Ok. Esta Vale. no. Ya. Pues Pero yo estaba mirando, o sea, tiene que ser necesariamente las frutas que aparecen ahí en la tabla que el profe mostró, uno puede escogerla cualquiera. yo creo que tú puedes... Porque es que aparecen 5 frutas. No, yo creo que tú podrías escoger, claro, la idea es que ustedes investiguen con respecto a la región y que ustedes tengan un vínculo precisamente regional, geográfico, donde puedan sacarle mayor jugo al hecho de la etnografía, poner en práctica como la disciplina y la metodología de la etnografía, que es como ustedes van a su campo, van a hacer un estudio de campo y van a ir directamente a preguntar cosas de algo muy autóctono. ¿Cierto? Entonces no se van a poner, no te voy a poner a hacer un estudio de, yo qué sé, de la piña que siembran acá en Huelva. ¿Sí me entiendes? No tiene ningún Sí. sentido que, porque no lo conoces, no tienes acceso a ello, solamente vas a poder acceder de forma digital y no lo puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes sentir, lo puedes probar. En cambio, si tú estás allá, es, es factible, es deseable, tienes toda la información de primera mano, ¿vale? Entonces, por eso, la Ah, invitación es a eso. ah. Entonces, si puedes No, escoger ya eso, yo le decía era porque, ok, yo le decía era porque el profe mencionó que es que son 5 frutas las que están en lo que él compartió. Y de esas 5 frutas, los 5 compañeros que vemos la materia, cada uno tiene que escoger una fruta diferente. O sea, tiene que escogerse, pero de esa fruta. mm, o sea, por región les pasó a ustedes unas frutas, porque si no estoy mal, Sí, espere, ya le comparto la imagen. vale. Es que no me acuerdo qué profe fue. Claro, no, fue el profe Johnny. Arasá. Y esa se da ahí. No, o sea, donde dice Oriente, ahí está, fruta 1, fruta 2, fruta 3, fruta 4 y fruta 5. Vale. Bueno, yo creo que tú haces parte de mis grupos. Yo soy Sí, tu señor. tutor. Vale. Pues yo te invito a que si tú tienes y te interesa hacerlo acerca de ¿cómo se llama? Perdón. Jocota. Jocota, te invito a que lo hagas. O sea, si tú tienes algún Ah, vínculo, listo. si te parece bien, que lo hagas con respecto a la Jocota, porque o sea, más chévere conocer algo que es totalmente desconocido y que si tú puedes levantar información, que lo hagas, ¿vale? Entonces así Bueno, quedamos. profe, listo, gracias. María Camila, que estás ahí, ¿cuál es tu fruta? Pues yo escogí la uchuva, Ok. eh, sí, aquí de Cundinamarca porque pues cuando vivía con mi abuelita tenía la planta y era como, ay, vamos a mirar si hay uchuvas ya maduras en el árbol, en el arbustico. Ujú. Y pues cuando me mudé con mis papás y dejé de vivir con mi abuela, pues ya no pude comerla porque en realidad la uchuva es costosa y yo nunca pensé porque uno la tiene ahí al alcance de la mano y pues nunca pensé que era costosa. ¿Acaso un Entonces me manjar? pareció interesante. ¿Acaso un manjar? Porque la gente no conoce, no tiene ni idea y dice, ¿cuchúa? ¿Qué es eso? Y lo ven y lo prueban y es como, ¡ah! ¿Y esto tan raro? Claro, allá no tenemos ni idea que tenemos una mina de oro, estamos sentados en minas de oro naturales y acá eso se lo rifan y es carísimo. Entonces, Sí, es que uno llega, va a la casa, ve al arbusto, se la come así súper normal y como si fuera natural. O sea, para uno es natural cogerla así gratis y ya, pero después va y mira en el mercado a cuánto así uno dice, "¡Ah! ¿Qué es esto?" y entonces tú la conoces desde pequeña, para ti te conmemora eso con tu abuela, sabes de dónde viene. Bueno, la idea es que comiences a investigar más. Si para ti es esa, la Uchua es, pues ya está, te vas con esa a muerte con el proyecto, ¿sí?
¿Te parece? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, chicas, Profe, discúlpame, te interrumpo. dime. Es decir que pues yo tendría que escoger una de estas frutas, ¿verdad? Pues yo soy Eh, de la parte de Cundinamarca. También tendría que escoger una de las que están ahí en la imagen. sí, pero ¿tienes alguna en específico tú, acabamos de hablar de alguna, ¿no? Sí, sí, pues de hecho también tenía el tema de la uchuva, pero pues como ya lo escogió María Camila, podría escoger el tema de la granadilla, que también me pasó algo muy similar, que pues me daba impresión cuando pequeña, que pues no, pues al menos yo, la granadilla yo no la mastico, se supone que eso se traga completo, ¿no? Pero pues al ser mi primera vez comiendo granadilla, yo sí masticaba las pepas y me parecía terrible, me parecía muy mal, Pues pero la, pues ahora sí le encuentro el gusto. pues la que quieras, ya sea la Sí, granadilla o el lulo, pero sí. que no se va a repetir, ¿vale? Ah, ok, vale, Intentes de que no se vale, vale. repita en el mismo grupo porque en grupos diferentes pueden haber, puede pasar, pero por lo menos que no sea en el mismo grupo. Entonces escoge o el lulo, Ok. cualquiera de los dos está bien, la granadilla también está súper bien. A mí me evoca la niñez la granadilla y yo no he vuelto o sea, eso solamente se da allá. Yo en Mm, otro lado no he visto una granadilla. Cuéntame, María. Profe, una pregunta. ¿Hay que poner la fruta en el foro o algo así? Porque ahora que escucho que no se debe repetir entre los compañeros. mm, Pues ustedes pónganla, la gracia es que lo pongan, que lo recuerden, porque si esto creo que va después de este ejercicio, va a ser cuando van a ponerse a hacer este ejercicio de la fruta y ya a implementar todo lo que hemos visto antes, entonces vuélvanlo a poner en el foro, porfa, si quieren. ¿Listo? ok. Entonces seguimos acá con la presentación. Ah, bueno, ¿qué tipo de preguntas es cada una de estas? Entonces, ¿recuerdan algún tipo de categorías que puedan... Las cualitativas, ¿no son? exactamente. Entonces, no les estoy diciendo cuántas frutas se han comido, ni cuál es el peso. No les estoy dando una referencia de cantidad, solamente es pura cualidad. Ujú. Recuerdos, el significado, la semántica, el símbolo, ¿cierto? Es puramente cualitativo y casi subjetivo, no es nada objetivo. Y esto abre como más al hecho de que ustedes se abran más y tengan un vínculo más fuerte, digamos, con el tipo de preguntas y que eso hace que ustedes puedan abrirse más. O sea, como que eso invita a una cuestión más cercana. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Que eso también es un rompehielo, digamos. Nunca hemos hecho una entrevista, nunca hemos hecho una reunión, por ejemplo, nunca hemos hecho una webconferencia y estos son rompehielos, preguntas rompehielos donde comienza uno a compartir cosas muy personales que no son tan personales, sino simplemente que evocan historias, evocan recuerdos y eso es muy bonito comenzar a acercarse a uno de tal manera que comienza a ser la dinámica de entrar en ese trabajo de campo un poco más suavemente, ¿vale? Entonces, seguimos acá con la presentación, chicas. Sin una pregunta, acá vamos a citar a Abreu, Parra González y Molina Arenas, ¿no? Sin una pregunta bien formulada, el proceso de investigación pierde el enfoque y se corre el riesgo de producir resultados irrelevantes, que es lo que muchas veces pasa en muchos proyectos. ¿Por qué? Porque no planteamos primero un objetivo, porque no tenemos claro cuál es nuestra meta, ¿cierto? Muchas veces se plantean preguntas pero que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando. Entonces primero tenemos que saber para dónde vamos para poder encaminarnos con esas preguntas. Entonces es muy importante delimitar siempre para demarcar el camino, ¿cierto? Esa es la función primordial de esas preguntas, como ser muy claro y proporcionar, digamos, esa identificación de los objetivos para poder estructurar la investigación o estructurar, digamos, estructurar una entrevista o una encuesta, por ejemplo. Entonces,
¿Por qué escogieron esa pregunta? Esa fruta, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, ya ustedes me han respondido, no, porque me evoca la niñez, porque la conozco, porque antes no me gustaba. Eh, Pueden ser muchas razones, pero la gracia es que ustedes generen ese vínculo y que ustedes puedan comenzar a hacer preguntas evocativas, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos de la fruta de primera mano? Ahora ya nos centramos acá y yo les pregunto, ¿por qué es importante escoger el producto que ustedes conozcan? Que era la reflexión que les hacía previamente. Entonces, entre más ustedes sepan acerca del producto, mayor grado de profundidad va a ser esa investigación, porque ustedes ya tienen ese conocimiento de primera mano. Ustedes ya han vivido todas esas experiencias y traen ese conocimiento y pueden ponerlo como un conocimiento empírico, pero que ustedes les sirve para ahondar más en detalles o minucias de la investigación. Entonces, por eso también es muy importante que ustedes tengan el acceso disponible. No que vayan a escoger una fruta que queda en la costa cuando ustedes no viven en la costa. Entonces, si es familiar, si la conocen, si la han probado, si les gusta, mejor aún, ¿vale? Entonces, invitación nuevamente, me repito, para que escojan una fruta que sea de su agrado, que la conozcan bien y que sea cotidiana, si es posible, ¿vale? O si les emociona, por ejemplo, la granadilla. A mí me emociona un montón la granadilla, pero como que la añoro, pero no la tengo. Entonces, no puedo decir, ni siquiera ya se me olvidó a qué sabe. Sé que tiene ciertas características, es redonda, tiene es anaranjada, se parte, es muy frágil y tiene una pulpa adentro con unas semillitas que saben de cierta manera y tiene como una viscosidad, pero de eso no me acuerdo de más y que es por dentro verde, pero de ahí en adelante más no me acuerdo. Entonces no sé todas las minucias y características de alguien que si tuviera el acceso a esa fruta y pudiera nombrarme muchos más detalles. Entonces por eso es muy importante eso, que tengan esa información disponible. Preguntas básicas. Entonces acá ya vamos a ahondar un poco más en el qué. Entonces, ¿qué es la granadilla? Entonces, es un fruto que se da en tales zonas con cierta altitud, humedad y estas cualidades geográficas, ¿no? ¿Cómo se da? No, pues se da en esta estación o en este piso térmico. Se da tantas veces. ¿Cuándo? Cuando se da 3 veces al año o una vez al año, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la fruta? ¿Cómo vamos a describirla? Es redonda, es de este color, tiene esta textura, tiene esta geometría, tiene estas características como morfológicas, por ejemplo, que se rompe fácil, que es dura pero frágil por dentro, ¿cierto? Que contiene ciertas semillas, tiene este color, tiene este olor, es grande, es pequeña, ¿cierto? El peso también es súper importante. Ya dijimos de cuánto crece, cuánto tarda en crecer, ¿cierto? Tenemos que conocer como toda esa información que es muy básica, pero es muy útil para nosotros para poder tener todo ese arsenal de información muy bien catalogado y muy bien organizado para saber que tenemos, con qué información podemos contar y esas variables tenerlas muy bien claras, ¿vale? ¿De qué región es, ¿cierto? Y en qué condiciones se da. Y el contexto, pues todas esas características particulares en relación con las personas, ¿cierto? El contexto ya es cómo se relacionan el objeto, ¿cierto? El producto, la fruta, el contexto, la parte geográfica, en dónde se da, pero en relación con las personas. Entonces, es cálido, es frío, es hostil, es distendido, la gente es amable, cómo se da, dónde se comercializa, cómo se comercializa, estas personas dónde están, cuánto cuesta esta fruta, cómo se transporta, por ejemplo, también, quiénes son las personas que lo comercializan, cómo lo comercializan, ¿cierto? Ya son variables de contexto y que son en relación con los demás objetos, ¿cierto? Entonces, seguimos acá.
Les voy a mostrar el caso de estudio de estos chicos que hicieron este proceso de Design Thinking de la UNAT. Entonces, quiero acá compartirles este trabajo y les voy a mostrar rápidamente un videito que les tengo acá preparado, que fue el video final de la presentación de ellos. Entonces acá ellos pues escogieron este producto que era el bocato. ¿Están viendo la presentación, chicas? Sí, señor. Vale. Entonces ellos escogieron este producto que es bocato. No es una fruta, pues producto, no sé si lo conocen, si lo han probado, que es como un helado con cono en forma de cono, ¿cierto? Que tiene galleta, tiene diferentes sabores. Entonces ellos son todos los participantes del grupo, trabajaron como un equipo de diseño. Y sobre todo el que estaba muy pendiente era este chico, Daniel, que era como el líder ahí del grupo. Entonces ellos ahí como que bueno, dicen que van a aplicar el Design Thinking, pero comienzan en la parte de empatía, que es la parte de comenzar a recopilar toda esta información, a hacer un trabajo de campo bastante chévere. ¿Por qué? Porque comienzan lo típico, uno comienza con su familia, porque pues a ver cómo lo usa, quién lo usa. Como es un producto que lo puede comer cualquier persona, pero está enfocado obviamente para de pronto gente más joven, no a todo el mundo, no es para todo el mundo. Y eso se puede ver, digamos, directamente en la publicidad que tienen, el tipo de tipografía. Entonces, ellos comienzan a indagar, comienzan a hacer observaciones y comienzan a hacer cómo es una secuencia de uso y qué es lo que les parece y cómo esa interacción entre el objeto, el producto y el consumidor comienza a tener ciertos problemas y ciertos patrones que la gente comienza a identificar y comienza a ser reiterativo. Entonces ellos se dan cuenta que hay, observando por medio de la observación, hay ciertos problemas que ellos pueden ver que se repiten. Entonces, como por ejemplo el hecho de que el cono siempre se sale dañado, como que ellos siempre se comen un helado que está chorreando o que tiene chocolate y ellos se manchan, entonces es como muy incómodo. Y ellos identifican eso en la secuencia de uso o preguntándole a mucha gente. Entonces haciendo encuestas que ellos tienen acá esta encuesta de usuarios. Entonces primero preguntan la edad para saber cómo la demografía, después qué sexo es, como para saber cosas muy básicas, pero después comienzan a formular preguntas. ¿Qué tipo de problemas ustedes ven que al consumir el bocato? Hacen un mapa de empatía, que es más o menos como perfilar un usuario, donde ese usuario comienzan a describirlo como qué hace, qué trabajo tiene, cuánto gana más o menos, qué hobbies tiene. Entonces comienzan a hacer como una especie como de barrido acerca de su vida y cómo sería ese perfil de persona ideal que consume ese tipo de productos. Entonces ellos comienzan a organizar toda esta información con la metodología de Design Thinking y entonces en esta parte de la empatía realizan esta observación de la secuencia de uso y se dan cuenta que esto pues hay un problema. Entonces ahí identifican que en la parte del almacenamiento de los locales, por ejemplo, de barrio, cuando los almacenan, pues no hay una especie como de organizador. Y acá es donde se dañan esos conos y el empaque se daña. Entonces, ¿qué pasa? Acá ellos dicen, esta observación arrojó más problemáticas del producto. Entonces ahí se ve. Comienzan a definir. Entonces, después de la etapa de empatía, que es la misma etapa de como de escuchar, de comenzar a ver, de recopilar información, de observar, hacer trabajo de campo, simplemente sin intervenir, pero observando o de pronto haciendo una entrevista, ellos comienzan a darse cuenta que hay múltiples problemáticas que conciernen no solamente al usuario, sino previamente a otro usuario que es el tendero. Entonces ahí se ve que al tendero le pasan el producto, el producto se almacena en las neveras, pero las neveras no tienen un compartimiento especial y con esa forma es muy difícil y casi imposible que el helado no se dañe y que el usuario final no se chorree o tenga esa sensación de que el producto es como
sucio, como que se siente mal comer ese producto. Entonces mucha gente se evita el hecho de tener que ensuciarse porque va a estar sucio, va a estar cochino. Es una mala impresión del producto y eso es algo muy negativo. Entonces, ¿qué pasa? Fallas ergonómicas. Bueno, ellos acá identifican y definen ciertas problemáticas. Entonces, las refieren como al transporte, al almacenamiento, la presentación del helado. Entonces, si ven que van acotando de lo general a lo particular y van comenzando a hacer un acotamiento muy grande para identificar ciertos pilares de las problemáticas del producto que tiene y dónde podrían irse. No se pueden abarcar todas tampoco, aunque eso sería lo ideal. Pero acá ellos están haciendo un trabajo muy, muy chévere de cómo podrían atacar una problemática o varias de pronto en algo particular, ¿cierto? Entonces acá llegan y ellos hacen eso otra vez, ese filtro con una matriz de valoración para decir cuál es la problemática más relevante, ¿cierto? Y comienzan a poner unos criterios de evaluación. Le dan una serie de números o valores para poder hacer una valoración objetiva de la problemática que van a atacar. Y ponen en cuestión la heladera que debe ubicarse de una forma específica y no siempre sucede y el producto resulta afectado. Entonces acá este es como pues lo que ellos acá identifican, porque acá hay otras problemáticas, digamos la secuencia de uso, que requiere una cadena de frío, que el empaque no es llamativo y resulta un producto tibio, bueno. Pero entonces ellos resultan que al final esta es como la más relevante, ¿no? Entonces ellos ahí definen su reto de diseño y ese es como el reto que queremos que ustedes como futuros diseñadores sepan trasladar. Ustedes saben definir una problemática, identifican con un esquema y una metodología ideal y pueden tener un proyecto que es viable. Porque si ustedes definen un proyecto que no está bien formulado, de pronto no van a tener de pronto un proyecto que sea viable. Entonces, de ahí se separa un proyecto viable de otro no viable, que es simplemente formulando un problema bien formulado, ¿vale? Entonces, ahí esta es una herramienta también del Design Thinking. ¿Cómo podríamos? Entonces, se dice, ¿cómo podríamos? Y entonces se convierte un problema en una oportunidad. Entonces ellos ponen, ¿cómo podríamos diseñar un sistema de almacenamiento y exhibición para el producto Bokato en las heladeras locales? Están hablando de un contexto específico, del producto en específico y que involucra también a los tenderos porque involucran a una persona, a un usuario, ¿cierto? Que permita mantener su integridad y forma aprovechándose eficientemente del espacio disponible, sin comprometer el área necesaria para los otros productos. Entonces, ese es una definición, un reto de diseño bien formulado, porque involucra tanto el contexto del producto como las personas involucradas ahí, que no los dicen explícitamente, pero el que está a cargo de eso es el tendero y finalmente el usuario, porque es el que se está viendo perjudicado, ¿cierto? Entonces, los requerimientos acá los nombra, debe ser de fácil limpieza, no debe ser tóxico. Ojalá ellos lo ponen que sea biodegradable. Bueno, y acá ellos comienzan a idear. La parte de ideación está muy chévere, no se las voy a contar, pero ellos finalmente acá ponen una mano de bocetos, de alternativas. Y este es más o menos como todo el trabajo. Acá yo ya lo tengo abierto. Y acá están como las... A ver si lo puedo ampliar un poquito más. No, ya lo tengo al 1000%. Acá está como todo el proceso de ellos, ¿cierto? De cómo organizaron toda esta cuestión del Bokato, de dónde viene, cuál es la empresa, cómo es la inmersión cognitiva, cuál es la secuencia de uso, cuáles son los objetivos, qué pasa con los participantes, cuál es el perfil de usuario, ¿cierto? Cuál es el mapa de empatía, entonces ponen a un perfil de usuario ideal. Acá, bueno, esto es toda la parte del empaque, pero las encuestas, cuáles son los resultados y cómo ven esos patrones directamente. Y después cómo ellos se entrevistan también con otra persona de la heladería y comienzan a sacar más información,
¿cierto? Entonces ahí está muy chévere y comienzan a poner todas esas problemáticas y con bases en esas problemáticas y en esa indagación con el usuario final es que ellos llegan al resultado final que es totalmente pues un proceso muy chévere, muy factible. Entonces eso era lo que les quería compartir. Si quieren, bueno, acá está, este es el trabajo final. Finalmente ellos llegan a este resultado que es en 3D, pero pues lo hacen muy bien y es como una especie de repisa con una serie de agujeros donde pueden reorganizar los bocatos de tal forma que no se dañen y que esté perfectamente acondicionado a la medida de las neveras de los tenderos. Y ellos tienen acá el video que se los quería compartir. Entonces, espérenme un segundo, que eso está por acá. Ay, se me perdió. Espérenme un segundito. A ver, es este. Listo. ¿Están viendo el...? A ver si lo escuchan. ¿Me confirman si ustedes escuchan el video, porfa? Lo voy a poner un poquito más rápido para no demorarnos tanto. ¿Listo? No, profe, no se escucha. ¿No se escucha? nada. En esta primera fase, el equipo utilizó varias herramientas para empatizar. Ay, Dios. Un segundito. A ver. Está esto. Con los usuarios. Se realizó un mapa mental contemplando todo el campo que puede cubrir el bocato, No se escucha. desde su historia hasta la forma de fabricación y Un segundo. distribución, examinando también la calidad y materialidad de su empaque. Una vez captada la información, se dispuso una encuesta a usuarios consumidores delimitada. Claro, es que creo que no lo puse acá desde un principio y yo tendría que haberlo puesto desde un principio acá con esto incluido, con el audio incluido de mi computador. A ver si lo puedo cambiar. Hola, hola, hola. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Un segundito, a ver si no, entonces se los paso y ustedes lo ponen ahorita, si lo pueden poner ya, o se los dejo y ustedes lo ven más adelante, porque es un caso es un proceso de indagación, de trabajo de campo, de investigación y sobre todo de formular bien las preguntas y formular bien la pregunta de investigación. Entonces me interesa que lo conozcan. Se los voy a dejar entonces acá. No sé si quieren que avancemos y se los dejo y ustedes lo ven. Dura máximo 5 minutos, menos de 5 minutos, pero ¿qué? Pero está muy chévere porque es el resumen de todo el proyecto y está muy bien contado y muy bien diagramado. Si quieren lo vemos, ustedes me dicen. Si les apetece lo vemos, si no se los dejo acá en el chat, como quieran. Yo digo que podrías dejarlo en el chat, porque ¿Sí? igual pues no lo podemos escuchar. No, lo escucharían ustedes, o sea, como que yo se los Vale. pongo ahí, ustedes lo ven todas a la vez y lo vemos y ya, ahí ya lo tienen. ¿Qué dicen? Pero pues si quiere lo vemos. Vale, entonces damos 5 minutos, yo lo pongo acá porque en la grabación creo que sí va a quedar puesto. Entonces, en la grabación sí creo que sí va a salir el audio, entonces yo lo pongo ya y apenas se termine, pues lo comentamos rápidamente. ¿Listo?
En esta primera fase, el equipo utilizó varias herramientas para empatizar con los usuarios. Se realizó un mapa mental contemplando todo el campo que puede cubrir el bocato, desde su historia hasta la forma de fabricación y distribución, examinando también la calidad y materialidad de su empaque. Una vez captada la información, se dispuso una encuesta a usuarios consumidores delimitados por edades generacionales, donde los resultados revelaron el campo de edad a abordar. Se realizó entonces el user persona, buscando entender la forma de vida e intereses de los mayores consumidores de bocato. Se entendió entonces que el cliente consumidor no es el único usuario. También cuentan con este rol los dueños de tiendas que poseen una heladera en su establecimiento. Se realizó entonces una entrevista a una persona dueña de una heladería que cuenta en su venta con el bocato. Con el fin de comprender a los usuarios consumidores y sus percepciones sobre el producto, se realizó una inmersión cognitiva donde se interpretó la secuencia de uso y las dificultades de consumo. Esto a su vez respaldado por la observación participante realizada con usuarios consumiendo el producto en el momento. Una vez recogida y analizada la información, se pudo identificar diversas problemáticas en torno al empaque del bocato, todas relacionadas a su manejo, forma de almacenamiento y consumo. Mediante la matriz de selección se sometieron los hallazgos y se identificó entonces una problemática primaria y es la afectación del producto dada su fragilidad y mala manipulación, factor que incide directamente en la experiencia del usuario final. Establecida esta problemática, el equipo se dispuso a delimitar, creando así el reto de diseño destinado a conservar la integridad del producto dentro de las heladeras de barrio. Para esta fase se utilizó la técnica de brainstorming, donde surgieron varias ideas de solución. Estas ideas se clasificaron según respondieran al reto planteado mediante una matriz ponderada, dando como resultado la idea que cumple con los mayores requisitos de diseño establecidos. Para la realización del prototipo se estableció previamente una mejora en la idea elegida, llevándola desde el boceto hasta el prototipo físico-funcional. El proceso fue intermediado por el prototipo digital inicial, el cual arrojó las bases de proporciones y medidas para la elaboración de la propuesta física. Este prototipo funcional busca atender a la protección de los bocatos en la heladera y obedece a las dimensiones reales que tiene a disposición. Se ha realizado con materiales resistentes y funcionales en son de ser posteriormente testeado. El prototipo fue testeado en 2 heladeras de barrio, donde hubo buenos resultados dado que se comprobó que pueden aislar a los bocatos manteniéndolos en su cubículo asignado y sin invadir los espacios dispuestos para otros helados. Esta primera interacción permite ver que el proyecto funciona y tiene el potencial para ser desarrollado. Este proyecto propone la organización de los bocatos en la heladera disponiendo los productos en 2 niveles, un nivel superior con 9 bocatos y uno inferior con 4, optimizando así el espacio que el dispositivo puede ofrecer. Se propone realizarlo en PHA, un material que se biodegrada en 12 meses, lo cual contribuye al cuidado del medio ambiente. Cuenta con un sistema de apertura donde la bandeja principal se puede subir para acceder al segundo nivel y así acomodar o sustraer bocatos. Se han considerado estrategias energéticas que mejoren la calidad, protección y experiencia del producto mediante este sistema. También se han evaluado impactos ambientales para brindar soluciones sostenibles en los materiales, transporte y almacenamiento. Siguiendo un enfoque de economía circular, se diseña con piezas armables y reutilizables de bajo impacto, fáciles de reparar y de recuperar. La producción será más eficiente y limpia, reduciendo emisiones. Se impulsará la diferenciación de bocatos con artículos de mayor calidad que fidelicen a consumidores al considerar sus experiencias. Un constante proceso de mejora continua en Design Thinking permitirá innovar en y para este producto de manera amigable con el ambiente. Vale, chicas. Yo ya terminé de verlo. ¿Ustedes ya terminaron de verlo? Falta 30 segundos. Va. Listo, profe. ¿Listo? Chicas, Sí. Laura y María Camila, ¿lo vieron? ¿Vieron el video? Sí, señor. ¿Qué les parece? ¿Ya conocían el Design Thinking? ¿Alguna? Y yo sí. ¿En qué semestre están ustedes?
Yo estoy en el Segundo. segundo. En Y yo segundo. también, el Ah, todas están segundo. en segundo. Vale. Pensé que este curso era como de más adelante. Vale. ¿Y ya conocen algo del design thinking? ¿Lo han utilizado? ¿Lo han aplicado en algún proyecto? Sí, profe, en mi clase, por mi parte, en la clase de proyecto de diseño tuvimos que hacer un laboratorio y en este nos pedían el design thinking. Ok. También en introducción al diseño creo que fue un proyecto similar. Vale, chévere. Pues el design thinking, o sea, ustedes lo pueden poner más complejo, más o más simple de lo que ustedes quieran. Entonces es muy funcional porque ustedes pueden coger cualquier proyecto y aplicar estas herramientas en cualquier fase que ustedes quieran y ustedes se pueden devolver. Y eso es lo chévere del design thinking. No pasa lo mismo con el método científico, que es muy cuadriculado, este paso ya lo tiene y no se puede volver y es demasiado académico y rígido. Entonces, eso es lo chévere del design thinking, que uno hasta busca que se equivoque uno, cometa errores para que aprenda de esos errores y en ese sentido yo les digo, ustedes no se corten nada en hacer las preguntas, que no hay pregunta tonta ni estúpida, sino que ustedes en la medida de que hacen eso pueden darse cuenta que están fallando en algo y mejorarlo. Entonces, entre más rápido hagan eso, se equivoquen, mejor porque se van a dar cuenta de las cosas más rápidamente. Y no, y por eso es como tan chévere y tan bonito. Entonces, yo los invito a que tengan este referente y que sepan que hay mucha gente que utiliza muy juiciosamente esta metodología y que tiene mucho que ver con la etnografía también. Entonces, ese era el caso de estudio que yo quería. ¿Qué preguntas ustedes creen que esta gente hizo a los usuarios de Bocato? ¿Qué se imaginan que podrían haber hecho? Que haber preguntado, por ejemplo, para llegar a esas conclusiones o para llegar a abordar, digamos, este proyecto. ¿Qué se imaginan? Pues si cada vez que cogían la galleta o cuando la abrían, la encuentran rota o algo, o partida. Claro, pero entonces, fíjate lo que ya estás preguntando. Tú ya estás asumiendo que la galleta está rota, sí o no. Entonces es una pregunta, ¿qué? ¿Abierta, cerrada? Cerrado. Claro, ya estás, Cerrada. cuando tú ya cierras la pregunta sí o no, pues no te da mayor información porque tú ya estás suponiendo una respuesta. Entonces al mismo tiempo ya estás cerrando la posibilidad de respuestas. Diferente a cuando ustedes preguntan qué problemáticas ustedes encuentran al consumir este producto, ¿cierto? O qué le mejorarían también es otra posibilidad. Y eso invita a la otra persona o al usuario a hacer críticas constructivas acerca, sí, críticas acerca del producto. Ah, no, es que cuando yo lo consumo, esta pestaña nunca me abre. O esta apertura es muy mala. O no sé cómo abrirla. Ah, bueno, pues uno de diseñador piensa que todo lo que está diseñado está bien. Y cuando llega y se enfrenta al usuario, ahí es donde realmente sabe si el producto está bien o no. Y al final toca rehacer. Entonces, chévere que el usuario llegue y le diga a uno, oiga, esto no funciona. Y se lo dice de tal manera que uno ahí tiene un montón de información eh, para reconfigurar ese diseño, ¿no? Entonces, seguimos acá con la presentación. Entonces la parte del trabajo de campo es ahorita ya la formulación de preguntas. Bueno, nuestro trabajo de campo no. Ya ahorita esto es la formulación de preguntas en la parte de investigación, pero también que tenga que ver con la parte del trabajo de campo. Entonces, habíamos dicho que según Abreu, cuáles son las funciones de las preguntas. Entonces, delimitar el objeto de estudio, darle coherencia al diseño metodológico, que el etnógrafo se sumerge en contextos sociales y muy complejos. Entonces, lo que estamos preguntando ahorita, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿cómo se construye un ejemplo de pregunta? ¿Cómo se construye una identidad cultural a través de objetos en comunidades indígenas en el norte de Colombia? ¿Cierto? Entonces,
ahí yo estoy, por ejemplo, con esta pregunta de investigación, porque esto yo no se lo voy a preguntar, digamos, a una persona, esto yo no se lo voy a preguntar a un entrevistado, ¿no? Esto ya es una pregunta de investigación que nos hacemos nosotros para formular con un esquema específico el grupo que vamos a investigar, el fenómeno y el enfoque. Entonces, eh, estas partes de la pregunta nos guían desde desde nuestra visión como del etnógrafo que está participando, y también orienta las preguntas como para dónde van a ir cuando nos vamos a entrevistar o vamos a hacer las encuestas o vamos a hacer un focus group, ¿cierto? Esto también hace que nosotros nos dé un contexto de hacia dónde queremos ir. Cuando yo estoy ya haciendo estas preguntas de comunidades indígenas, yo ya estoy teniendo una postura y un discurso, hasta casi político, porque estoy nombrando a una comunidad indígena, la estoy visibilizando. Eso ya es una cuestión política, prácticamente social y política. Entonces ya eso me da un contexto y cierra de primera entrada para dónde puede tirar o dar cabida o espacio a esta investigación. Hay mucha gente que no le interesa, por ejemplo, darle voz ni voto a las comunidades indígenas y ya por ende lo niegan. Y llegan y dicen, acá esto no nos interesa, y cierran esa posibilidad. Entonces por eso es que es tan crucial ese tipo de preguntas de investigación, que ustedes pongan estas partes que ya las vamos a ver de las preguntas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido, que es, vamos a reformular preguntas vagas, o sea, como que no tienen mayor contexto o mayor incidencia, por ejemplo, con respecto a nuestras frutas que hemos escogido, ¿cierto? Entonces, yo les pongo acá este ejemplo, que es como, ¿qué pasa con los objetos en Colombia? ¿Qué pasa con qué objetos de Colombia? O sea, esa es una pregunta muy abierta, muy ambigua, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo podríamos nosotros reformular estas ideas que nos puedan dar, que nos precisen el contexto, el grupo y el fenómeno, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver las preguntas tanto cuantitativas como las cualitativas, que era lo que habíamos visto antes, y recordemos las cualidades de cada una, ¿no? Las cualitativas como que exploran significados, procesos y experiencias, evocan, pueden evocar o rememorar ciertas cuestiones, pueden ser más cercanas, mientras que las cuantitativas son más objetivas, buscan medir, buscan datos, comparan, correlacionan variables, ¿cierto? Entonces acá está el ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje de jóvenes migrantes accede a servicios de salud en Madrid? Mientras que la cualitativa es esa, ¿no? Y la cuantitativa es cómo perciben los jóvenes migrantes el acceso a servicios de salud en Madrid. Acá está cambiada, está al revés. Sí, está al revés, mira. Está al revés, lo siento. Ahí me equivoqué. Bien que te equivocaste, que te diste cuenta. Lo tengo al revés. ¿Listo? Vale. Acá me salí porque sí. Bueno. Entonces, procedimientos para construir preguntas bien estructuradas de investigación. Esta es la parte de la pregunta de investigación. Entonces, identificar variables y grupos involucrados. ¿Qué grupos, entonces, por ejemplo, podemos, con respecto a la granadilla, identificar? ¿Quién es el que tiene la granadilla? ¿Sería Laura? Dinamarca. Sí. Vale. Sí. Entonces, variables. ¿Qué grupos involucrados? ¿Quiénes son los grupos involucrados con esta fruta? Grupos en general, pues, no sé, Tú ves los los nombrando. jóvenes, Jóvenes, pero los jóvenes jóvenes. que consuman granadilla, ¿no? Que consuman granadilla, Claro, sí. por ejemplo. Las familias que le quieran dar esa fruta a sus hijos. Listo, ¿quién más? Los vendedores, Los los que vendedores o tenderos, ¿no? venden las frutas, exacto. ¿Quiénes más están en esa cadena involucrados? Los que exportan la granadilla, Los que la transportan, por ejemplo, ¿no? los que cultivan la Exacto, granadilla. los campesinos que cultivan, listo. ¿Quiénes más podrían? Los que la comercializan, los que le compran, digamos, Sí.
al campesino y la comercializan, los que la transportan, los que la consumen, los que la exponen o los que la venden, porque puede ser eso La también, venden. ¿cierto? Y finalmente el usuario, y ya el usuario más definido. Entonces podríamos enfocarnos solamente en los niños. Ya está, ¿cierto? Ok. Ok, ¿qué más? Tipo de relación que se quiere explorar. Entonces, ¿cuál es la relación que queremos explorar? Ya sea del consumidor con el producto, con la fruta, o en el contexto donde se come, ya sea que la están poniendo, yo qué sé, en un restaurante, o que la están exhibiendo en el supermercado o en el mercado de abastos, el contexto, cómo la manipulan, en qué objeto la exponen, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la relación en ese contexto que queremos explorar y por qué? ¿Cierto? Ahí es donde tenemos que comenzar a ver esas variables. ¿Qué es lo que le queremos dar cabida a nuestro objeto de estudio? ¿Cierto? ¿Cuál es el tipo, el enfoque metodológico? ¿Cierto? Es cualitativo. Nosotros vamos a hacer una etnografía, entonces por ende va a ser predominantemente cualitativo. Entonces, a grandes rasgos serían cuáles son los actores sociales, cuál es el contexto y cuál es el significado. O sea, cómo le damos sentido a eso y cómo vamos a ver esas problemáticas en la relación que existen el objeto de la fruta con respecto al contexto y esas variables que existen con la persona, ¿no? Con el usuario o con el tendero o con el que lo transporta o cualquiera de estas personas, ¿no? Como el contexto incluye a las personas, el producto y esa relación, ¿no? Entonces, para que lo veamos de esa manera, para que lo tengan en mente. Entonces, una buena pregunta debe ser clara, específica y viable. Ejemplo, ¿cómo afecta? Acá les dejo En lugar de preguntar cómo afecta el libre mercado global a las culturas locales, que es demasiado amplia, se podría formular, por ejemplo, cómo reinterpretan los jóvenes de una comunidad rural andina los rituales tradicionales en el contexto del libre mercado global digital, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Entonces, la segunda pregunta, por ejemplo, incluye el grupo. La primera no. Entonces, simplemente las culturas locales, pero culturas hay muchas. Entonces, acá las culturas dice cultura joven, que reinterpretan los jóvenes de una comunidad rural andina, ¿cierto? Da contexto, la comunidad rural andina. La segunda simplemente dice culturas locales, ok. No cierra esa pregunta para poder identificar y ir a algo más fijo, ¿no? El fenómeno, pues el ritual tradicional. Entonces, como que en la primera no habla ni siquiera de los rituales tradicionales, sino como que está muy amplia y muy vaga, no vaga, pero que es demasiado general, amplia y que se puede reinterpretar en cualquier cosa. Entonces acá simplemente cierran algo más específico. Y ya la variable global digital. Entonces, si ven todas esas partes, el esquema de la pregunta como que va a algo muy específico, la comunidad, lo que habíamos dicho antes, el actor social, el contexto y los significados, ¿cierto? O una variable externa que pueda hacer. Entonces, como que todo esto hace parte de esa pregunta de investigación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora de cómo construir preguntas. Entonces, yo quiero que se queden ahorita con este ejemplo, las 4 características o 3 características, ¿cierto? Que es el grupo social, a quien estás estudiando, el fenómeno que quieres entender, cuál es la relación de estas variables, cómo se pueden relacionar y cómo puedo llegar a ver problemáticas y dónde ocurren y desde qué perspectiva la estamos abordando, ¿cierto? Entonces, el ejemplo acá es, bueno, vamos a ver mujeres indígenas, el fenómeno sería las prácticas de crianza, el contexto de las comunidades rurales en Chiapas, en México, por ejemplo, y el enfoque sería el etnográfico, que sería algo muy cualitativo, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo construyen las mujeres indígenas en Chiapas sus prácticas de crianza en contextos de migración masculina?
Algo muy específico. Entonces, la gracia es que ustedes ahora, siguiendo este esquema anterior, puedan identificar ciertas preguntas de su propia fruta. Hemos hablado ya de qué es lo que les evoca. Simplemente esto es una lluvia de ideas para poder construir algo que les dé una chispa o una guía que pueda de pronto visibilizar un proyecto desde su fruta escogida, ¿vale? Entonces, les voy a dar 2 minutos. No sé si es, bueno, puede ser muy poco. Les voy a dar 3 minutos y vamos a hacer una lluvia de ideas de cómo ustedes pueden generar la construcción de estas preguntas para su proyecto. ¿Listo? Ahorita yo sé que ustedes no tienen mayor información, o sea, es un poco, estamos simplemente haciendo un ejercicio de lluvia de ideas, no pasa nada si no se les ocurre nada, pero traten de no darle mayor importancia, pero de tratar de construir con estas variables que dijimos, el grupo social, el fenómeno, el contexto, el enfoque, sobre todo las 3 primeras, de darle algún sentido a lo que estamos escogiendo. Ya puede ser que rememoranza o porque puede ser muy importante para mi comunidad, lo que sea, que ustedes le puedan dar algún sentido, ¿vale? Entonces, cada una ya tiene su fruta escogida, entonces vamos a formular ciertas preguntas que puedan ser de pronto algo relevante para su proyecto. ¿Les parece? Pero puede dejar la diapositiva anterior, por favor. Claro. Gracias. Entonces, vamos a dar 3 minutos, ¿les parece? Sí, profe. Cronometramos acá 3 minutos desde... A ver... 3 minutos y medio. Desde ya.
Listo. ¿Han terminado o necesitan no sé, un minuto más? Chicas, Como quiera, profe. ya terminaron. Todas ya terminaron. Ya escribieron algo. Sí. Vale. ¿Quién lo quiere compartir? Ay, ¿dónde están Bueno, pues ustedes? yo, Vale. con respecto a la cocota, el primero que es lo del grupo social a quien se estudia, pues yo puse pues a los vendedores que la comercializan, eh, a las personas, pues como los niños no pueden comer porque la fruta es dura, entonces yo puse más o menos una A, que es cuando los niños ya pues tienen los dientes y eso, que supongo que es a partir de los 4 añitos más o menos. Pues no sé ahí cómo sería, o sea, el rango, cómo pondría, pero o sea, personas de 4 años a tal, o Sí, puedes poner niños de entre 2 a 4, como esas edades son como tan variables, entonces puedes poner un rango de pronto más grande. Pero sí, o algo más específico, podría ser más específica, porque sí, los niños generalmente de 2 años pues, tienen como dos dientecitos, ¿no? Como ya los niños ya de 4 ya tienen otras características, entonces te tocaría ser como más específico. Pues A ver, yo podría ok. responderte un poco esa pregunta. Yo tengo un niño de 3 años, pues él ya tiene todos sus Sí. dientes y él se disfruta su granadilla como, como un adulto. Ah, ok. No, pues que yo le digo porque esta fruta es dura. Entonces la granadilla pues sí se Ah, ok. pasa pues normal. Sí, Cambio vale, la, qué pena, la sí. cocota es dura. Sí, 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 tienes Ah, razón. ok. en ese Sí, caso, pues más que todo como eso. A los agricultores pues que son los que la cosechan, pues puse eso. En el fenómeno que se quiere entender, pues ese no supe. En el contexto donde dice dónde ocurre, pues en Ocaña, norte de Santander. Y el último era el enfoque, de qué perspectiva, pues estaba ahí mirando qué. entonces ahí lo que pasa es que nos falta como bastante información, ¿no? Nos damos cuenta que ahorita como que estamos tan verdes que hasta ahora estamos escogiendo la fruta y es como, bueno, ¿y qué voy a investigar acerca de la fruta? Pues yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? No tenemos ni idea, Sí. a menos de que tengamos algo ya en mente, fortuitamente o como que ya vengamos con algún preconcepto. Entonces es bastante por eso importante que ahorita ustedes eh, comienzan a indagar sobre todo sobre esta fruta, como cosas básicas que era lo que estábamos haciendo antes en la presentación al principio, como qué, dónde se da, cómo se da, quién la recoge, todas estas cosas para que con esa información podamos formular de pronto algo más elaborado ahorita. El objetivo es llegar a esta pregunta para tener una definición de cómo vamos a abordar, cuál es el reto de diseño o cómo vamos a abordar este proyecto de investigación, ¿no es cierto? Pero pues ahorita no tenemos las herramientas ni el bagaje ni un marco teórico para que podamos hacerlo. Entonces, por eso es relevante que nosotros para poder formular las preguntas tenemos sí o sí que hacer una investigación. Y acá esto es mi reflexión que necesito que se lo graben a fuego y es como ningún proyecto serio o ningún proyecto exitoso en la vida eh, no ha tenido una investigación previa. O sea, no existe el hecho de que alguien llegó y se le encendió esta cosa en la cabeza y simplemente salió con un producto ganador porque de la nada le surgió por, por la divinidad se le ocurrió esta gran... Eso no pasa, chicos. Si no hay, o pasa muy, muy, muy casi nunca, como si fuera un milagro que eso no ocurre nunca. Entonces, siempre hay algo, alguien que ha investigado algo o por alguna razón llegó y causó una equivocación y eso también se llama serendipia. Entonces, el tipo está investigando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Es la psilocibina, no,
con que la pasteurización, por ejemplo, eso fue un error, pero la gente estaba investigando algo que tenía que ver con eso y de pronto por un error llegó y surgió otra cosa. Pero eso pasa porque están ahí haciendo investigaciones alrededor de eso. Y de pronto pasa un error y sale algo nuevo. Pero de la nada no es que ocurran los proyectos. De la nada no se nos ocurren cosas porque sí. Debe haber un proceso de investigación, de recopilación de información para que tengamos en mente y en nuestro subconsciente todas esas variables. Y cuando lo tenemos, de pronto, ¡pum!, se nos enciende la mecha y algo se nos ocurre. O podemos ver alternativas porque ya lo tenemos en la cabeza. Pero si no lo tenemos antes en la cabeza, no ocurre. No hay esa sinapsis, no hay esa correlación de elementos y variables. Entonces, por eso es tan importante que ustedes hagan una investigación, vayan de lo general a lo particular y vayan de las cosas que son muy básicas y generales, pero después comiencen a ahondar en detalles. Comiencen a ver los tipos de personas que hay alrededor, los tipos de las cadenas de valor que hay, los engranajes o los ¿cómo se llama? Los anclajes, bueno, los que hay en cada cadena. En cada cadena de productiva que hay. Entonces, ustedes van a poder darse cuenta, digamos, en cada uno de esos espacios que ahí hay oportunidades y problemáticas que también pueden abordar. Entonces, por eso, mi invitación es que siempre investiguen, porque nunca va a pasar que ustedes lleguen de la nada, tengan un proyecto. Y si pasa es porque generalmente no hay viabilidad de ese proyecto. Si ustedes llegan y formulan algo de la nada, fortuitamente, generalmente ese proyecto no es viable. Entonces, porfa, grábenselo a fuego. ¿Listo? Termino acá que ya no les quedó nada, no queda nada esta presentación. Este sería otro ejercicio. Construcción de preguntas propias. Entonces, bueno, esto fue lo que hicimos ahorita, ¿no? Bueno, ya tú nos compartiste las preguntas. Las otras dos compañeras, ¿qué fue lo que escribieron? Entonces, por ejemplo, Laura, ¿qué llegaste a escribir? Pues tengo una pregunta también como muy vaga, que sería cómo utilizan los restaurantes, cómo la integran la granadilla en sus preparaciones. Pues eso está genial. Eso ahí, mira, que te sales de otro contexto, la contextualizas en otro lado, entonces en cocina. Entonces ahora la contextualizas y ahí ya tiene que ver, digamos, el usuario, el chef. Entonces, ¿cómo hace parte ahora la gastronomía? ¿Cómo se puede incluir en la gastronomía cultural nacional la granadilla? ¿Cómo está siendo utilizada? Eso está súper interesante, está súper bien y no es nada vaga porque ya da un montón de contexto. Entonces ahí Es la que no puedes, supe qué contexto exactamente darle. pero la puedes contextualizar y la puedes cerrar un poco más. Entonces ahí ya, mira, restaurantes, el usuario pueden ser chefs o cocinas, ¿cierto? Cultura, está en toda la parte cultural y identitaria, cómo la gente puede dar paso a que estas frutas sean un símbolo de identidad o una característica identitaria de la cocina, por ejemplo, cundiboyacense, yo qué sé, no me estoy inventando, ¿sí me entiendes? Sí. Pero pues, está súper interesante. Mira cómo estas preguntas que parecen tan sencillas te evocan a algo y tú lo sacas de contexto y te abre un montón de posibilidades. Entonces, por ese lado está genial. Eso está súper bien. Vale, gracias. Listo. ¿Quién más? María Camila. Pues yo no sé, yo lo escribí ahí en el chat como para practicar, pero no sé. Escribí de qué forma perciben los agricultores la uchuva en contraste a los consumidores en el municipio de Arbeláez, que pues es donde yo vivo. Vale. Entonces ahí como Arbeláez. muy general. No, pero está bien. Igual, o sea, no pasa nada si te equivocas y no pasa nada si está muy general. La idea es que nos podamos equivocar tranquilamente, con eso llegamos y nos conducimos. O nos vamos por otro lado o simplemente
acotamos un poquito más. Entonces, ¿dónde me dijiste que es Arbeláez? Es en municipio de Cundinamarca, pero Sí, es Dinamarca. ¿cerca de dónde? Está a 45 más o menos minutos de Bogotá, perdón. Ok. ¿Hacia el norte, hacia el sur? Hacia el sur. Ok, vale. ¿Y eso es clima frío, caliente? Es templado, de hecho, Mm. Arbeláez le dicen la ciudad tranquila y acogedora de Colombia, porque es un clima templado y la mayoría de la gente que vive acá vienen como a descansar, hay muchas fincas como de recreativas, como de descanso y así. Ok. Y generalmente la gente que está ahí, o sea, cultivan, son campesinos. La uchuva entiendo que se da como en un árbol, ¿no? Es como de un arbustico, es que de hecho acá hay veces lo suelen usar más de forma decorativa que para consumirlo. Usan el arbusto de forma decorativa en los jardines. Pero a las afueras de Arbeláez, o sea, como en alrededores, que está como el pueblo central y en los alrededores, sí es más de campesinos y pues en ese caso sí no estoy segura. La verdad con los campesinos no he notado si la siembran como tal o no. Entonces por eso me pareció interesante como investigar si Chévere. sí se usa de otra forma y no solo como decorativo. Pues mira que de ahí partiría, por ejemplo, una primera excusa para tú llegar y tener una, digamos, un trabajo de campo de hacer de observación o de entrevistarte con ellos y poder no preguntar directamente, bueno, ¿cuál es su percepción sobre la uchuva? Sino, bueno, para qué la usa, en qué contexto, si la consumen ellos habitualmente. eh, Aparte de que ellos por el otro lado la tienen de decoración, bueno, si la consumen habitualmente, si tienen también recetas que incluyan a la uchuva, si la utilizan no solamente para comer, sino dicen, ah, no, mire, es que la hoja del arbusto, yo qué sé, usted tiene una herida y se la pone y eso se la quita, o yo qué sé, ¿sí me entiendes? Como más allá de solamente el objeto de la fruta que hay alrededor y cuál es la relación que ellos tienen con esa planta, ¿cierto? Aparte de cultivarla, ¿qué más hacen con esa planta? Podría ser interesante que te fueras ahí, porque estás abriendo, digamos, una posibilidad en contraste con el municipio, ¿cierto? Pero podría ser eso o otra cosa. Entonces, como que eso podría ser simplemente una excusa para tú llegar y hacer un trabajo de campo para observar qué te llamaría la atención en relación con los campesinos que cultivan la uchuva, por ejemplo. Pero esa sería una buena forma de apertura para poder llegar y abrir y tener una excusa además de ir a hacer un trabajo de observación. ¿Sí? Ok, sí, sí, señor. Vale. ¿Eso te da alguna idea además? Si tienes alguna idea además, pues la puedes compartir. No sé si te da alguna luz de algo o se te ocurre algo que que puedas también como aportar, digamos. Pues estoy tomando notas de lo que me estás diciendo y voy a tratar de reformar mi pregunta con lo que me dijiste. A ver. Vale. Pues chicas, yo creo que ustedes ya hicieron sus trabajos de la presentación. Tienen ahí las bibliografía de este Abreu, ¿cierto? Que es como donde más enfoca y enfatiza todo el tipo de preguntas que se deben hacer de la investigación. Y ya la otra parte, pues es el trabajo de campo. Entonces, yo les recomiendo que con esto que ahorita tocamos, traten de poner, de llevar todo esto que tienen ahorita como tan en el inconsciente que han estudiado, pero que lo pongan en práctica, que lo lleven a lo funcional y a lo práctico. Entonces, comiencen a indagar acerca de esto que tienen que hacer, hagan su tarea del trabajo que tienen que plantear, de las preguntas que tienen que formular, pero sobre todo como que tengan esto muy en cuenta, como tiene que ser funcional, tiene que ser esto un proyecto.
Entonces, traten de salirse de lo académico e ir más a lo funcional, a lo práctico. Que si ustedes se involucran con algo, si tú, por ejemplo, que estás ahí con el tema de Uchua y te interesa ir más allá, o Laura, del tema de la gastronomía, que es súper interesante, muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante esa pregunta que acabas de plantear, pues puedan ir a comprobarlo directamente. Y eso les da un plus más de interés y más de cercanía con el proyecto, ¿vale? Entonces lo dejamos hasta acá. Espero les haya sido de gran utilidad esta información. Si necesitan algo más, porfa háganlo saber. Y nada, chicas, pues sigan ahí con sus proyectos y cualquier cosa estamos acá en Teams. Me pueden escribir, ya sea al correo interno o por acá directamente al chat, ¿vale? Bueno, Vale, profe, Bueno, espérate, profe, gracias. Andrea. Bueno, Andrea, tú ya participaste, ¿no? Sí, Sí, ya con la cocota. vale. Pero bueno, puedes mirar otro tipo de gente porque con un niño es un poco complicado, ¿no? Como algo duro, pues se puede No, pero, o atorar y se sea, puede morir. no era como tal con niños, sino que quería explicarle como que no eran niños pequeños por lo que la fruta es dura. Ya, Entonces, como a partir más o menos de 5 o 6 años, como en esa población, ya gente adulta, pues que sí puedan comer. vale. Listo, pues ahí plantéalo. Mira a ver si es esa fruta, si puede ser otra. Tú evalúalo. Pero la gracia es que ya salgas con eso y como que tengas algo ya fijo, con eso no pierdes el tiempo en escogiendo, que es como algo que puede ser, ya me voy con este y ya está, no pasa nada. ¿Listo? Que tenga la información ahí pues disponible, ¿vale? Listo, profe. Chicas, gracias por estar. Les agradezco por compartir y por estar acá, por asistir a la webconferencia. Las dejo ya en paz. Cuídense mucho. Ujú. Feliz día. Igualmente, profe. Profe, Gracias. ¿te puedo hacer una pregunta Chao. rápida Sí, sobre la tarea 3? Sí, dime. Esto es que dices que un punto dice que hay que armar un cuestionario o una entrevista, pues sí, hay que construirla. Sí. Pero mi pregunta ¿es simplemente construirla o estos cuestionarios también hay que pasárselo a otras personas para que los respondan? Si eso es necesario o es simplemente la construcción de la entrevista o el cuestionario. La gracia es que ustedes los hagan para que en un futuro, creo que la gracia es que más adelante van a pasar esos cuestionarios para ustedes ponerlos a prueba. Pero la gracia es que los construyan y vayamos con esa información y con toda la teoría validándolos, como diciendo, bueno, esta pregunta como que está muy, no, se sale del contexto, no cumple con este objetivo o se sale de nuestros límites o está muy amplia o está muy ambigua o ya está muy definida o está simplemente acotando demasiado y necesitamos es que amplíe, dependiendo del objetivo del proyecto. Entonces, Ok. la gracia es que comiencen a hacerlo. Si tú ya comenzaste, chévere, hazla y vamos validando en el proceso. Entonces, haz tus avances en el foro, ¿vale? Listo, listo, profe, sí, señor. Listo, chicas. Chao, cuídense. Chao, profe, Hasta muchas luego, gracias. profe. Que estés bien.